Para todas las mujeres presentes, ¿alguna vez te has preguntado por qué el día de hoy puedes votar, estudiar lo que tú quieras, aspirar a un puesto de liderazgo, decidir qué hacer con tu propio dinero o decidir a qué quieres dedicarte? Yo soy Amaya Naredo y el día de hoy quisiera hablarles de un tema que la verdad es que considero que es muy importante y me apasiona muchísimo. Yo creo que toda niña y mujer mexicana debería de conocer esto: el primer Congreso Feminista en México y la lucha que abrió el camino hacia una nación más justa. Hoy en día gozamos de muchísimos derechos sin ni siquiera detenernos a pensar de dónde vienen. Damos por hecho cosas que no siempre fueron obvias, como el derecho a divorciarnos, a tener independencia financiera, a ser iguales ante la ley, estudiar una carrera universitaria. Nada de eso apareció espontáneamente. La sufragista norteamericana Susan B. Anthony lo describió claramente: el poder no se concede, se toma. A la fecha, con tantas mujeres con participación activa en la política, podríamos pensar que esto siempre ha sido así o que el camino para conseguirlo fue rápido y sencillo, cuando la realidad es completamente diferente. Entender cómo llegamos aquí no es solo entender el pasado o mirarlo, es entender el presente y preguntarnos qué es lo que sigue en esta lucha por la equidad. A ver, ¿nunca se han preguntado cómo se involucraron las mujeres en la política de nuestra nación? Porque es muy fácil el ignorar las voces de las personas que han hecho historia, esas voces femeninas que sentaron las bases para alcanzar la isonomía de género. Sin embargo, es de suma importancia el recordar cómo llegamos aquí, cómo es que gozamos de los derechos que tenemos y, claro, reconocer la lucha de cientos de mujeres que día con día se enfrentaban a una sociedad que mostraba ignorancia, desigualdad, apatía, injusticia y, bueno, claro, se enfrentaban al patriarcado. La lucha por la involucración de las mujeres en la política y el sufragio femenino explotó a finales del siglo XIX, siendo Nueva Zelanda el primer país en conceder el voto a su población femenina, país que fue presidido por Australia, Noruega, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. En México, el voto se le concedió a la mujer hasta 1953. ¿Qué tuvo que suceder para que las mujeres formaran parte de las actividades políticas y electorales de nuestro país? Esto fue el primer Congreso Feminista de México, la primera convención con enfoque en igualdad de género en nuestro país. Esta congregación fue liderada por grandes personalidades como Consuelo Zavala, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Adolfina Valencia y muchas más. Todas estas fueron mujeres que día con día se enfrentaban a una sociedad que no las aceptaba, las señalaba y las criticaba. Hace unos días, encontrándome en una visita a un asilo, conversé con Catalina, una mujer de casi 93 años que me relató cómo era ser una profesionista en la primera mitad del siglo XX. Y sin darnos cuenta, sus vivencias se convirtieron en el ejemplo perfecto de cómo los hombres de aquella época se sentían intimidados por las grandes capacidades de las mujeres. Y su respuesta, claro, era excluirlas y emitir comentarios sexistas como el típico: las mujeres pertenecen en la cocina. Y no solo eran los malos comentarios o la violencia, directamente se le negaba a la mujer el acceso a una educación superior, impidiendo que lograran cumplir sus sueños, dedicarse a lo que ellas quisieran o aspirar más allá. Tomando todo esto en cuenta, ¿cómo comenzó el camino hacia una nación más justa? En 1916, poco después de la Revolución Mexicana, el gobierno de Yucatán promovía una modalidad liberal, enfocada en la educación y los derechos humanos. En este mismo estado ya se daba la existencia de un gran grupo de mujeres defensoras de sus derechos que cuestionaban su papel en la sociedad mexicana del momento, conformado en su mayoría por maestras e intelectuales. Y bueno, es importante destacar que hasta el momento no existían derechos políticos para las mujeres. Y bueno, ellas solían dedicarse principalmente al trabajo doméstico, lo cual causaba revuelo entre aquellas que buscaban dedicar su vida a ámbitos laborales, académicos y ciertamente políticos. Asimismo, distintas ideas de mujeres estadounidenses y europeas llegaron a nuestro país, impulsaron, inspiraron e innovaron a las mujeres que se dedicaban a la movilización social en México. En general, existía un deber y una necesidad de debatir el papel de la mujer en la sociedad mexicana del momento. Por ende, el Congreso fue creado como un espacio formal para discutir temas primordiales como la educación de las mujeres, su participación política, mujeres en ámbitos laborales y ciertamente igualdad jurídica. Y entonces, ¿quiénes se encargaron de su creación y organización? Aquí es donde entran personajes como Salvador Alvarado, quien en su momento era el gobernador de Yucatán. Así que él convocó al Congreso y como tal fue impulsado y financiado por el Estado, en conjunto con quien en su momento era presidente, Venustiano Carranza. Asimismo, la presidenta de la comisión organizadora fue Consuelo Zavala, una maestra y feminista yucateca, la primera escuela laica para mujeres en su estado.
Por otro lado, tenemos a Elvia Carrillo Puerto, una de las mujeres que lograron obtener un puesto en política legislativa incluso antes de que existiera el voto libre para las mujeres en toda la nación. Esto junto con Raquel Cipcicero y Beatriz Pieniche, quienes también fueron piezas fundamentales. Además, el Congreso logró reunir a más de 600 mujeres, en su mayoría maestras, quienes se congregaron para discutir tópicos entre los cuales también se encontraban la educación, la capacitación profesional, la participación política, la igualdad salarial y la autonomía sexual, destacando, por supuesto, el sufragio. Estas mujeres no solo fueron pioneras en sus campos, también se enfrentaron a exclusión, represión, criminalización de protesta, retrocesos legales y una constante deslegitimación de su lucha por estigmas de género. La historia lo demuestra con muchísima claridad. En 1857 la Constitución excluyó explícitamente a las mujeres de derechos políticos y en 1916, cuando Ermila Galindo se postuló como diputada, se le negó el derecho a asumir el cargo, aun cuando había obtenido votos. Les cuento un poquito más sobre esto. Tras la promulgación de la Constitución de 1917, la gran Ermila Galindo exigió el derecho al voto y a ser electas. Y bueno, dichas exigencias no fueron tomadas positivamente por la sociedad o por el gobierno. A pesar de todo esto, Galindo se postuló formalmente y se convirtió en la primera mujer mexicana en intentarlo. Tristemente, al final de las elecciones, la Cámara de Diputados le negó su victoria y no la dejó asumir el cargo. Y bueno, Ermila sabía que esto iba a ser así. Ella sabía que las leyes, la sociedad, el gobierno la discriminaban. Su postulación fue un acto para evidenciar que si se les diera la oportunidad, las mujeres podrían ser electas y podrían ser grandes líderes. Ellas no lucharon solo contra leyes injustas, sino contra un sistema que ignoraba sus necesidades y aspiraciones, que buscaba silenciarlas y excluirlas de la vida política y profesional. Ahora bien, ¿qué fue lo que se logró con este Congreso? Este hito en la historia del feminismo mexicano logró dar visibilización al problema, lo cual es muy importante para poder solucionarlo. Impulsó al sector educativo, cuestionó los roles de género y puso en la mira los derechos civiles y la participación de las mujeres en cargos públicos. Gracias al trabajo de estas y muchas más mujeres, poco a poco la igualdad se fue volviendo una realidad. En 1953, con la reforma constitucional, se reconoció el voto a las mujeres y a ser electas. Y más tarde, en 1974, se alcanzó la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La historia de la participación política de las mujeres en México nos demuestra que la obtención de los derechos no fue una concepción sencilla y espontánea, sino el producto de años de trabajo, perseverancia y algo muy importante en la lucha feminista, la colectividad. El primer Congreso Feminista de Yucatán marcó un parteaguas en nuestra historia al transformar pensamientos y demandas aisladas en un debate público, por supuesto inclusivo, sentando las bases de los derechos civiles de las mujeres en nuestro país. Gracias a todas estas grandes mujeres que cuestionaron a la sociedad y cuestionaron los roles que jugaban en ella, fue posible el avance a la participación de mujeres en muchísimos ámbitos. Recordar esto no es solo un ejercicio histórico, es un recordatorio de que los avances que hemos logrado pueden estancarse o retroceder si no se defienden activamente. Y bueno, muchos de ustedes podrían preguntarse, ¿eso por qué me importaría o cómo afecta a mi vida? Ciertamente en la actualidad existe una escasez de reflexión y sobre todo de conciencia social e histórica. Sin embargo, debemos empezar a dejar de lado la ignorancia, la desinformación, la prepotencia y la apatía y comenzar a llevar una vida consciente, a analizar, buscar no solo aprender, sino también comprender y sobre todo, el cómo comprender lo que sucedió en nuestro pasado nos ayuda a construir un futuro estable, moral y con conciencia social. Muchas gracias.